Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los tipos de principios. El objetivo general es dar a conocer los principios, gráficas y medidas y ecuaciones. Objetivos específicos es explicar de manera detallada cómo se puede mostrar los principios, los tipos de principios a través de instrumentos simples y experimentos caseros que se pueden desarrollar desde casa. Crear en el usuario la curiosidad por aprender más de estos temas y de realizar estos experimentos y conocer las particularidades de cómo se reflejan esos tipos de principios desde casa. Que el receptor le quede claro cómo se ve esos principios desde un contexto más dinámico y cómo se dan a ver en el mundo. Y por último, mostrar cómo ha servido estos avances tecnológicos, cómo ha servido esto en los avances tecnológicos en los últimos años. ¿En qué vamos a enfatizar? En la conservación de la materia, termodinámica, electromagnetismo, eh, oscilación y ondas. También en algunos avances tecnológicos que han surgido en base a estos principios. Por otro lado, se hablará de gráficos, medidas y ecuaciones que vienen enlazados con leyes, principios de física. En la introducción se trata de acerca de esos principios fundamentales a la hora de los procesos en campo laboral y cómo pueden ser probadas de manera fácil y sin ayuda de máquinas, además de sus implicaciones que han sido clave en la mejora de las técnicas que hoy en día eh, se realizan en el mundo. Se quiere abarcar cómo a través de cosas tan simples se puede crear un magnetismo, un cambio de temperatura, movimientos de oscilación y ondas, además de otros muchos sucesos. Como estos principios físicos han dado una nueva cara a la manera de vivir y a la forma de adaptarnos al mundo. Ahora hablaremos de las medidas que tienen relación con los cambios físicos. Empezamos hablando de masa y volumen. En este caso, ambas son propiedades fundamentales que se utilizan para describir el tamaño y la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eso se puede cambiar a través de un cambio físico, como el ejemplo de fundir óleo o evaporar un líquido, al hablar de la densidad. Esto es muy, por así decirlo, muy relativo, ya que esto se refiere a entre mayor volumen, también los cambios físicos, ya sea, por ejemplo, cambio de temperatura o presión, por ejemplo, en más frío a más caliente, más presión a presión mínima. Hablando ya de la presión y temperatura, estas son magnitudes claves para describir el estado termodinámico de un sistema. Por ejemplo, la ley de Boole describe la relación entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Pasando a hablar de la velocidad y aceleración. Estas son magnitudes que describen el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, en las leyes de Newton, como por ejemplo, establecen la relación entre fuerza, masa y la aceleración. Ahora hablando de energía, esta es una propiedad fundamental que se conserva en los sistemas físicos. La energía puede transferirse entre diferentes formas y puede estar asociada a diferentes tipos de movimiento o cambio. Pasando con las gráficas y su relación con principios, leyes y teorías. Empezamos hablando de la posición y versus el tiempo. En esta se habla de que decir una trayectoria de un objeto. En el caso de movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una línea
es una línea recta. En caso de un movimiento rectilíneo uniforme paralelo, digo variado, es una parábola, como tipo un arco iris. Ahora hablando de velocidad versus tiempo, se trata de cómo se representa con la variación de la velocidad de un objeto con el tiempo, como su nombre lo indica. El movimiento rectilíneo uniforme es una velocidad constante, línea horizontal, y el movimiento rectilíneo uniforme y variado ya es una línea recta, no relativamente horizontal o vertical, cualquier tipo. Eh, Hablando de aceleración versus tiempo, tenemos que es una muestra como que muestra cómo varía la aceleración de un objeto con el tiempo, describiendo la fuerza de su desplazamiento. Esta habla sobre la relación entre fuerza aplicada a un objeto y el desplazamiento que causa. Energía versus tiempo representa cómo la energía de un sistema cambia con el tiempo. Es un sistema aislado, la energía total se conserva. Eso se conoce como ley de conservación de la energía. Eh, bueno, ahora hablando de las ecuaciones, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, eh, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, movimiento circular uniforme, caída libre, ley de Hooke. Por otro lado tenemos la energía gravitatoria, la energía potencial gravitatoria, energía cinética, entre otras. Ahora pasando en los diarios de experimentos. Empezamos hablando de la conservación de la energía. En esta podemos ver cómo utilizando un globo, una botella, bicarbonato y eh, vinagre, se puede crear esta conservación de la materia o se puede ejemplificar. ¿De qué manera? A la botella se le adiciona el vinagre, al globo se le adiciona el bicarbonato. Una vez posicionado el globo en la boquilla de la botella, se alza para que el bicarbonato entre. Al entrar el bicarbonato y hacer contacto con el vinagre, se crea eh, una combinación, por así decirlo, que hace que el esférico se caliente y haga que el gas vaya hacia arriba y cree que el globo se infle al ver a las partículas saltar rápido entre las paredes del globo. Esto hace que el globo se infle. Pasando a la termodinámica, el ejemplo es de un globo y una botella, que al ponerlos en agua caliente, el aire que tienen estos se hace que se expandan y al ponerlos en agua fría hace que se contraigan. Hablando de electromagnetismo, usando una pila, eh, un cable de cobre y una puntilla o clavo, eh, se puede generar este tipo de campo eléctrico que puede alzar derivadas objetos metálicos poco pesados, como por ejemplo un gancho, como se puede ver en la imagen, eh, o un llavero suelto. Esto debido a que la pila genera un campo gravitatorio. Al ser el clavo es metal, eh, y la batería tener energía, ¿sí? Genera un campo dentro de esto que hace que atraiga cosas metálicas, obviamente un poco pesadas. Pasando a hablar de la oscilación, vemos en este caso un péndulo en el cual se va de un lado al otro, lo cual se conoce como oscilación, oscilar, o ir de un lado al otro, ¿sí? Como por ejemplo lo podemos ver también en los relojes, en algunos relojes de pared, al momento de hacer el minutero, cambiando de un lado al otro. En las ondas podemos ver que
Dando un collar podemos generar que el agua produzca ondas, ya que al golpear el centro hacemos que el agua vaya hacia las orillas. Vemos que el agua se impulsa a las orillas y eso genera las ondas porque se hace repetidas veces. Pasando a hablar de los avances tecnológicos que involucran estos principios. En la conservación de la materia tenemos la conservación de alimentos. Esto se da como tecnologías como la radiación ionizante y el agua electroactivada pueden ayudar a prolongar la vida útil de los alimentos, reduciendo el desperdicio alimentario. Eh, Tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Estas tecnologías eh, de, eh, permiten capturar el CO2 de la atmósfera y almacenarlo, reduciendo emisiones de gas y efecto invernadero. Pasando a la termodinámica, generación de energía en centrales de vapor, en centrales de cogeneración y centrales nucleares. En todas se genera un campo eléctrico, lo que deriva en electricidad y obviamente tener procesos termodinámicos. Investigación de biofísica. Hablamos de pinzas ópticas y magnéticas. También hablamos de un estudio del plegamiento de proteínas, técnicas como las pinzas ópticas junto con controladores de temperatura permiten estudiar los niveles de energía, entropía y entalpía de las proteínas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la termodinámica. El electromagnetismo, comunicación y electrónica, radio y televisión, la transmisión y recepción de señales de radio y televisión se basan en la generación y manipulación de ondas electromagnéticas. Medicina, imágenes por resonancia magnética, IRM, sus siglas. Esto es una herramienta de diagnóstico médico utiliza campos magnéticos y ondas de radio para obtener imágenes detalladas del cuerpo humano. Oscilaciones, la electrónica, transiciones, los transistores, que son el corazón de la electrónica moderna, funcionan al ampliar o conmutar señales oscilantes. En la medicina se habla de la resonancia magnética o MRI, que utiliza campos magnéticos y ondas de radio. Hablando ya de las ondulaciones, medicinas onduladas de choque se utilizan en terapia y ortopedia y en el tratamiento de diversas enfermedades como lo son el Alzheimer. Por otro lado, en las investigaciones, detección de ondas gravitacionales, observatorios como LIGO y Virgo detectan ondas gravitacionales de deformaciones del espacio-tiempo causadas por elementos cósmicos. Al final podemos decir que estos principios han sido muy necesitados a la hora de mejorar las tecnologías actuales que nos ayudan en el campo y a generar un gran impacto social para mejorar las condiciones de vida diaria.